brasileño está trabajando activamente para dejar atrás una estrategia que cerró al país por décadas al favorecer un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Ahora la meta es vincularse con el mundo a través de acuerdos de libre comercio. No solo se anunció que ya terminaron las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea y Brasil es miembro, por supuesto, del Mercosur, también el presidente de Argentina ha dicho que su país y Brasil están buscando lo mismo con Estados Unidos y el momento quizá no podría ser mejor. Mauricio Macri, Jair Bolsonaro y Donald Trump se tienen afecto y el afecto puede abrirles y allanarles el camino a ese acuerdo comercial. Me da mucho gusto saludar a Marcos Trohijo, viceministro hoy de Economía, Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Brasil, una cara conocida. Viceministro, ahora sí te saludo, me da mucho gusto hablar contigo. ¿Qué me dices de los detalles en relación con esos esfuerzos con Estados Unidos? ¿Qué nos adelantas? Bueno, antes de más nada, muchísimas gracias, Gabriela, y estar de nuevo con ustedes aquí en CNN en Español. Sí, desde enero de ese año, tras una campaña victoriosa para las elecciones de octubre, el presidente Bolsonaro nos orientó a buscar hacer negocios, tratados económicos con todas las partes del mundo sin ningún biais ideológico. Y en ese marco es importante retomar relaciones económicas con Estados Unidos, sobre todo a partir de la constatación que los dos países tienen un intercambio comercial que debía ser mucho más grande. Hablamos aquí de las dos más importantes economías del continente americano, las dos más grandes democracias del occidente. Sí. Y entonces estamos, claro, analizando las posibilidades para que a partir de la plataforma de Mercosur podamos hacer más comercios con Estados Unidos. Y como decía usted, hay una coyuntura que es favorable, no solamente porque el presidente Bolsonaro y el presidente Macri de Argentina tienen muy buena relación, sino también que en ese momento la Casa Blanca tiene un documento formal que es esencial para hacer acuerdos de comercio, que es el Trade Promotion Authority, la Autoridad de Promoción de Comercio. Entonces, que sí, aún en un estadio muy preliminar, estamos ahí analizando cómo hacer los próximos pasos para más comercio con Estados Unidos. Dame dos países, viceministro, adicionales a Estados Unidos en los que estés ya pensando. Bueno, estamos en negociaciones con EFTA, que es aquel grupo de europeos de Noruega, de Suiza, de Liechtenstein, de Islandia. Estamos trabajando también con Corea del Sur. Tenemos una conversación con México, con Canadá, con Singapur. Es decir, para nosotros es un cambio de paradigma histórico, claro, buscar todos esos acuerdos y hacer de Brasil una economía mucho más abierta e integrada con el resto del mundo. Tú escribiste mucho y hablabas con esta servidora mucho sobre esa estrategia de sustitución de importaciones que mantuvo cerrada a la economía y muy proteccionista. Platícanos, viceministro, ¿están listas las empresas en Brasil para este momento que se avecina o como parte de tu esfuerzo en este cargo tienes que llegar a cambiar toda una cultura en las empresas? Mira, Gabriela, teniendo, por ejemplo, ese acuerdo que nosotros hemos logrado con la Unión Europea, hablamos de 93% de la economía de aquel bloque y 92% de Mercosur. Entonces son empresas de agricultura, son empresas del sector de manufactura, de servicios, intensivos en tecnología. Hay sectores claramente como la agricultura, algunos de tecnología y mismo industrias donde Brasil y otros países de Mercosur tienen capacidad de competir no solamente con las empresas de Europa, pero con todas las empresas del mundo. Pero hay sectores sí que van a tener que no solamente adaptarse en términos de una nueva cultura, que es una cultura de más conexión con el mundo, sino también tener más eficiencia a partir de otras reformas estructurales que se encuentran en marcha en Brasil. Estamos ahí haciendo reforma de pensiones, reforma tributaria, reforma de la facilitación del ambiente de negocios. Y claro, ese acuerdo con la Unión Europea y otros que estamos buscando, claro, da a las empresas una especie de gradualismos, algunos un par de años, por veces 10 años o 15 años, a depender del sector, para que se puedan adaptar. Y vamos a crear todas las otras condiciones para que eso ocurra de una manera en que
los principales fundadores son los trabajadores y las empresas de Brasil. Las empresas que no están tan conectadas con el exterior y que se van a beneficiar potencialmente de lo que están haciendo con este trabajo, ¿qué les dices? ¿Cómo se preparan? Bueno, es muy importante saber que ningún país del mundo en los últimos 70 años logró subir en los patamares de Producto Interno Bruto sin una competición internacional. La lección es que las empresas que se quedan cerradas, los países que se quedan cerrados, naturalmente van a desaparecer. No puede ser así. Entonces, en esos próximos años tendremos que crear, claro, las condiciones macroeconómicas para hacerlo, pero también un cambio de cultura. Me parece también, Gabriela, que una de las tareas más importantes de ese proceso de abertura de las economías de Mercosur será la tarea de la comunicación, de la instrucción, de cómo prepararse no solamente para esa nueva geometría de comercio, sino también para los desafíos de lo que se llama la cuarta revolución industrial, la economía 4.0. En ese marco no se puede pensar en empresas cerradas. Se entiende. Viceministro, sabes muy bien que el mundo, gobiernos, autoridades y otros políticos, digamos que de clase global o internacional, están preocupados por la política medioambiental y las declaraciones que se han hecho en torno a esto de Jair Bolsonaro candidato y hoy Jair Bolsonaro presidente. No es el único con declaraciones que han preocupado. Y tú sabes muy bien que el presidente de Francia y otras autoridades quieren aplicar condicionamientos en el Mercosur, en el Tratado Mercosur-Unión Europea, para asegurarse que se protege al medio ambiente. ¿Cómo negociaron ustedes este punto particular? Pero de realidad que eso es una cuestión muy confortable para nosotros, no apenas porque Brasil es una superpotencia ambiental, pero porque tenemos algunas de las legislaciones más avanzados del mundo en términos de desarrollo sostenible. Y eso se enseña también en nuestros compromisos internacionales. En todas esas negociaciones con la Unión Europea se hablaba de la necesidad de que los socios de esa nueva parcería fueron miembros del Acuerdo de París. Bueno, sí, somos miembros del Acuerdo de París y vamos a quedarnos en el Acuerdo de París. Eso es mismo como un dispositivo en el acuerdo de asociación económica entre Mercosur y Unión Europea que establecemos el pasado viernes en Bruselas. Entonces entendería por tu percepción que tú no estás viendo que este va a ser un problema que complique el avance de ese acuerdo. Por último, viceministro, los tiempos. Hay quienes me han señalado que ese acuerdo se activaría si todo marcha bien en 3 años y pensando que hay oposición de algunos Estados miembros, Irlanda por mencionar alguno, en Europa. ¿Cuáles son tus plazos? No, estamos trabajando con la perspectiva que eso va a ser más temprano que eso, porque, claro, hay cosas que tienen que se observar. Se hace en ese momento una revisión de lengua y de términos jurídicos del acuerdo. Tras eso tendremos la traducción para todos los idiomas de la Unión Europea y ahí comienza la apreciación de los parlamentos de diferentes países. Claro. Pero vamos a imaginar que eso va a tomar 2 años. Aunque tome 2 años, 2 años y medio, lo más importante es saber que no tenemos que esperar hasta todo ese periodo para sentir los efectos. Me parece que los efectos ya se pueden sentir el pasado viernes, porque para el planeamiento de las empresas, para la estrategia de las empresas, ahora ya es cuestión de saber que en su pantalla de radar alguien que, por ejemplo, invierte en Brasil o Argentina, no lo hará solamente para beneficios en esos 2 países, en aquella que es en este momento la más grande área de libre comercio del mundo. Te deseo muchos éxitos, viceministro, y un invitado regular antes de ese cargo, Marcos Trohijos, en esa agenda que estás promoviendo a nivel comercial. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel.